Querido espectador, bienvenido a este viaje a través del tiempo, a un capítulo de la historia que marcó la vida de millones de personas y dividió al mundo en dos. Hoy nos adentramos en el inicio de la Guerra Fría, un conflicto silencioso que jamás estalló en un enfrentamiento directo entre superpotencias, pero que mantuvo a la humanidad al borde del abismo nuclear durante más de 4 décadas. En este documental exploraremos cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, el planeta pasó de la esperanza de paz a un clima de desconfianza, tensión y confrontación ideológica. Descubriremos las estrategias ocultas, los discursos que encendieron pasiones, los acuerdos secretos y las rivalidades que dividieron continentes enteros en nombre de la libertad y del comunismo. No se trató solo de diplomacia y ejércitos, fue una lucha que penetró en la cultura, la ciencia, la economía y la vida cotidiana de la gente común. Desde Berlín hasta Washington, desde Moscú hasta Pekín, el mundo se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar el fin de la civilización. Prepárate para conocer cómo comenzó la Guerra Fría y por qué sus ecos todavía resuenan en nuestro presente. Imagina despertar cada mañana con el miedo de que, en cualquier instante, una sirena anuncie el fin del mundo. Imagina vivir sabiendo que tu futuro, tu familia y tu país podrían desaparecer en cuestión de minutos con el lanzamiento de una sola bomba. Eso no es ficción. Así vivieron millones durante la Guerra Fría. Este no fue un enfrentamiento con ejércitos cara a cara, sino una guerra de ideas, de espías en las sombras, de carreras por conquistar el cielo y de discursos capaces de estremecer al planeta. En este documental descubrirás cómo comenzó todo, el día en que los aliados dejaron de ser amigos y el mundo quedó dividido por un muro invisible que aún hoy define la política global. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices imborrables en cada rincón del planeta. Ciudades enteras estaban reducidas a escombros. Berlín, Varsovia, Stalingrado, Hiroshima y Nagasaki eran testigos mudos de una devastación sin precedentes. Europa, antaño, el centro del poder mundial, se encontraba arruinada, hambrienta y dividida. En medio de aquel caos emergieron dos naciones con fuerzas intactas y ambiciones globales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas habían sido aliadas en la derrota del nazismo, pero su amistad estaba cimentada en la necesidad, no en la confianza. La ideología de Washington y la de Moscú eran irreconciliables. Estados Unidos defendía la democracia liberal y el capitalismo, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo y el control del Estado sobre la sociedad. Con la guerra terminada, aquellas diferencias ya no podían quedar ocultas bajo un enemigo común. En los pasillos de las conferencias de paz, Yalta y Potsdam, los líderes de las potencias victoriosas ya comenzaban a mostrar sus sospechas. Stalin exigía un cinturón de seguridad en Europa del Este para protegerse de futuros ataques. Truman, sucesor de Roosevelt, veía en estas exigencias una amenaza a la libertad de los pueblos recién liberados del nazismo. La tensión estaba servida, aunque todavía no había muros ni bloques militares. El ambiente político se impregnaba de recelo. Las tropas soviéticas permanecían en Europa Oriental, mientras los estadounidenses desplegaban su poder económico a través del Plan Marshall. Poco a poco, el planeta se dividía en dos mundos paralelos, uno bajo la bandera de las barras y estrellas, y otro bajo la hoz y el martillo. El comienzo de la Guerra Fría no fue una batalla con armas, sino un cambio en las relaciones internacionales. Era una guerra de discursos, de símbolos, de amenazas veladas y de maniobras estratégicas. Cada gesto diplomático era interpretado como un movimiento en un tablero de ajedrez, donde el premio no era un territorio concreto, sino el dominio ideológico del planeta. El recuerdo de la destrucción nuclear en Hiroshima y Nagasaki añadía un ingrediente de miedo absoluto.
Si la desconfianza desembocaba en un choque directo, el resultado sería el fin de la humanidad. Esta conciencia convirtió a la Guerra Fría en un conflicto único en la historia, un enfrentamiento total en el que paradójicamente lo más importante era evitar la confrontación directa. El mundo había cambiado para siempre, y aunque la paz había llegado en 1945, una nueva y silenciosa guerra estaba comenzando. En febrero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, los líderes de las potencias aliadas se reunieron en la península de Crimea. La Conferencia de Yalta fue un encuentro decisivo entre Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Allí no solo se discutía cómo dar el golpe final a la Alemania nazi, sino también cómo organizar el mundo después de la victoria. El ambiente estaba cargado de tensiones. Roosevelt, enfermo y cansado, buscaba mantener la cooperación soviética para garantizar la creación de la ONU y consolidar una paz duradera. Churchill, más pragmático y receloso, veía con preocupación el creciente poder de Stalin en Europa Oriental. Stalin, confiado gracias al avance del Ejército Rojo, llegaba con una posición de fuerza. Sus tropas ya ocupaban Polonia, Rumanía, Bulgaria y Hungría. Se trazaron acuerdos sobre la división de Alemania en zonas de ocupación, sobre la creación de un organismo internacional para la paz y sobre las elecciones libres en Europa del Este. Pero mientras Roosevelt y Churchill hablaban de libertad, Stalin entendía seguridad. Para él, elecciones libres significaban gobiernos comunistas aliados de Moscú. Aunque públicamente Yalta fue presentada como un éxito de cooperación, en la práctica sembró las semillas de la desconfianza. Los líderes sonrientes en las fotografías ocultaban la realidad. Cada uno interpretaba los acuerdos a su manera. Lo que para los occidentales era un compromiso democrático, para Stalin era una carta blanca para consolidar su influencia. Yalta fue el punto en el que los aliados dejaron de pensar como compañeros de guerra y empezaron a imaginarse como rivales. El telón de acero aún no había caído, pero su sombra ya se extendía sobre Europa. Julio de 1945, Alemania había sido derrotada. Hitler estaba muerto, y Europa celebraba el fin de la guerra. Sin embargo, en Potsdam, cerca de Berlín, los antiguos aliados se miraban con desconfianza. La conferencia que debía consolidar la paz fue, en realidad, el inicio de un nuevo enfrentamiento. El panorama había cambiado desde Yalta. Roosevelt había fallecido en abril, y en su lugar estaba Harry Truman, un hombre decidido a frenar la expansión comunista. Churchill, al inicio de la conferencia, ocupaba su asiento como primer ministro, pero tras perder las elecciones en medio del evento, fue sustituido por Clement Attlee. Stalin, en cambio, se mostraba más seguro que nunca. Su ejército controlaba media Europa. Las discusiones fueron tensas. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: Estados Unidos, URSS, Reino Unido y posteriormente Francia. También se acordó juzgar a los criminales de guerra nazis en Nuremberg. Pero lo más importante ocurrió fuera de la mesa oficial. Truman insinuó a Stalin que Estados Unidos poseía un arma devastadora, la bomba atómica. Stalin, lejos de sorprenderse, asintió con frialdad, pues ya contaba con información, gracias a su red de espías. La conferencia de Potsdam dejó claro que la cooperación se había agotado. Truman y Stalin no compartían una visión de paz, sino un pulso de poder. Alemania era solo el inicio, el mundo entero se convertiría en un campo de batalla ideológico. El 6 y el 9 de agosto de 1945 marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas que quedaron reducidas a cenizas en cuestión de segundos. Más de 200.000 personas murieron en los meses siguientes, muchas de ellas víctimas de la radiación. Oficialmente, el objetivo era forzar la rendición de Japón y evitar una invasión terrestre que hubiera costado millones de vidas. Pero la decisión tenía también un mensaje oculto: mostrar al mundo
y especialmente a la Unión Soviética, el poder absoluto que poseía Washington. Cuando Truman informó a Stalin en Potsdam de la existencia de un arma especial, esperaba sorprenderlo. Sin embargo, el líder soviético reaccionó con calma. Gracias a su red de espías infiltrados en el proyecto Manhattan, ya sabía de la bomba y había acelerado los planes para construir una propia. La era nuclear había comenzado. El equilibrio de poder mundial cambió de inmediato. Ya no bastaban ejércitos ni tanques. Ahora una sola bomba podía arrasar una ciudad entera. Los pueblos vivían entre la esperanza de que el miedo evitara nuevas guerras y el pánico de que un error desatara el fin de la humanidad. Hiroshima y Nagasaki no solo pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, abrieron la puerta a la Guerra Fría, donde la amenaza nuclear sería el fantasma permanente que definió las siguientes décadas. Con el final de la guerra, Europa Oriental quedó bajo la ocupación del Ejército Rojo. Stalin, decidido a crear un cinturón de seguridad frente a futuros ataques, comenzó a instalar regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Checoslovaquia. Aunque los acuerdos de Yalta hablaban de elecciones libres, en la práctica Moscú manipuló los procesos políticos para garantizar que los partidos comunistas dominaran los gobiernos. Líderes opositores fueron arrestados, perseguidos o directamente eliminados. Poco a poco, banderas rojas con la hoz y el martillo comenzaron a ondear sobre los parlamentos de Europa del Este. Para Occidente, aquello era una traición. Para Stalin, era simplemente supervivencia. La Unión Soviética había sufrido la invasión alemana con más de 20 millones de muertos y no estaba dispuesta a permitir otra amenaza desde Occidente. El control sobre la región no era negociable. En las calles de Varsovia, Praga o Sofía, la gente sentía el peso del nuevo orden. La propaganda comunista hablaba de libertad, pero las voces críticas eran silenciadas. La tensión crecía mientras Washington y Londres observaban con impotencia cómo media Europa caía bajo la influencia soviética. El mundo ya no era un lugar de cooperación. La división estaba en marcha. El telón de acero empezaba a descender. El 5 de marzo de 1946, en la pequeña ciudad de Fulton, Missouri, el ex primer ministro británico Winston Churchill pronunció un discurso que quedaría grabado en la historia. Frente a estudiantes y políticos estadounidenses, advirtió al mundo de la nueva amenaza que se cernía sobre Europa. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído un telón de acero a lo largo del continente. Con estas palabras, Churchill no solo describió la división geográfica, sino la fractura ideológica que ya se estaba consolidando. Detrás de ese telón se encontraban las naciones bajo influencia soviética, sometidas a regímenes comunistas controlados desde Moscú. Al otro lado, Occidente trataba de defender la democracia y la libertad de mercado. El discurso marcó un punto de no retorno. Aunque muchos lo criticaron por ser alarmista, la realidad pronto demostró que Churchill había captado la esencia del conflicto que estaban haciendo. La Unión Soviética respondió acusando a Occidente de provocar miedo injustificado. Sin embargo, para millones de europeos, aquellas palabras fueron la confirmación de que la guerra había terminado, pero la paz no había llegado. La metáfora del telón de acero se convirtió en el símbolo más poderoso de la Guerra Fría, una línea invisible que separaba dos mundos irreconciliables. Polonia, situada en el corazón de Europa, se convirtió tras la guerra en el primer laboratorio de la política soviética en el continente. Había sido el país donde comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y al terminar el conflicto, quedó bajo la ocupación del Ejército Rojo. Stalin veía en Polonia una pieza clave, un estado tapón que debía estar bajo control para garantizar la seguridad de la Unión Soviética. Aunque los acuerdos de Yalta habían prometido elecciones libres, lo que ocurrió fue muy distinto. Los partidos opositores fueron perseguidos, los líderes no comunistas arrestados y la propaganda inundó las calles. En 1947, miles de comunistas polacos, apoyados por Moscú,
proclamaron su victoria electoral en un proceso plagado de fraude. El mensaje era claro: Polonia debía seguir el camino de Moscú. Cualquier resistencia sería aplastada. Para muchos polacos, que habían luchado contra los nazis esperando un futuro de libertad, aquello fue una amarga traición. Surgieron movimientos clandestinos que resistían al nuevo régimen, pero rápidamente fueron sofocados por la policía secreta. Polonia se convirtió así en el modelo de cómo Moscú impondría gobiernos leales en el resto de Europa del Este: control político, represión de la disidencia y absoluta obediencia a Stalin. Lo que ocurría en Varsovia pronto se replicaría en Hungría, Checoslovaquia y otros países. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidense, soviética, británica y más tarde francesa. En el corazón de ese país destruido se encontraba Berlín, también dividido en 4 sectores pese a estar completamente rodeado por territorio controlado por la Unión Soviética. En un principio, la división parecía temporal, un paso previo a la reunificación alemana, pero pronto se convirtió en el escenario más simbólico del choque entre este y oeste. Mientras los sectores occidentales intentaban reconstruir la ciudad con ayuda económica, el sector soviético imponía controles rígidos y un modelo comunista. Los berlineses vivían en medio de tensiones constantes, podían cruzar de un sector a otro, pero cada paso estaba cargado de sospechas. Familias, amigos y negocios quedaban atrapados en medio de una división que se volvía más evidente con cada día que pasaba. Para los soviéticos, controlar Berlín significaba tener un pie firme en el corazón de Europa. Para los occidentales, mantener su presencia en la ciudad era un desafío simbólico contra la expansión comunista. Berlín era mucho más que una ciudad, era el campo de batalla donde se medía la voluntad de ambos bloques. Con el tiempo, la división se transformaría en uno de los símbolos más claros de la Guerra Fría, un recordatorio de que ni siquiera dentro de una ciudad era posible escapar de la confrontación ideológica. La Guerra Fría no tardó en salir de Alemania para extenderse hacia el Mediterráneo. Grecia y Turquía se convirtieron en los primeros escenarios donde Occidente decidió plantar cara al avance comunista. En Grecia, tras la ocupación nazi, estalló una guerra civil entre el gobierno monárquico, apoyado por Gran Bretaña, y los guerrilleros comunistas que recibían ayuda desde Yugoslavia y de manera indirecta desde la Unión Soviética. La lucha fue brutal, con aldeas incendiadas, ejecuciones y miles de refugiados desplazados. Para Londres, agotada por la guerra, sostener a Grecia era insostenible. En 1947, Gran Bretaña pidió a Estados Unidos que tomara el relevo. En Turquía, la presión era distinta pero igual de peligrosa. Stalin exigía control sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, rutas vitales para el comercio y la seguridad del Mediterráneo. Ankara pidió ayuda urgente a Washington para resistir la presión soviética. La respuesta estadounidense fue contundente: apoyar a ambos países. Fue el germen de la doctrina Truman, que poco después se formalizaría como la estrategia de contención del comunismo. Grecia y Turquía se convirtieron en la primera línea de resistencia de Occidente. La ayuda militar y económica que recibieron no solo frenó la expansión soviética en la región, sino que marcó un precedente. A partir de entonces, Estados Unidos asumiría el rol de protector del mundo libre. En 1947, Europa estaba devastada. Ciudades enteras eran ruinas, fábricas destruidas, y millones de personas sobrevivían con raciones mínimas. El hambre y la miseria amenazaban con abrir la puerta al comunismo, que prometía igualdad en medio del caos. Estados Unidos entendió que, para frenar esa expansión, no bastaba con armas ni discursos, hacía falta dinero, y mucho. Ese mismo año, el secretario de Estado estadounidense, George C. Marshall, presentó un ambicioso plan: inyectar miles de millones de dólares en ayuda económica para reconstruir Europa. La propuesta era clara: Estados Unidos financiaría alimentos,
maquinaria, combustible e infraestructuras, a cambio de que los países aceptaran trabajar juntos bajo un sistema económico abierto y democrático. El Plan Marshall fue un arma silenciosa pero poderosa. Para Francia, Italia y Alemania Occidental, significó esperanza y recuperación. Para Washington, significó crear un muro económico contra la influencia soviética. Sin embargo, Stalin lo vio como una maniobra hostil. Prohibió a los países bajo su control aceptar la ayuda y, en su lugar, creó el Comecon para mantenerlos bajo su órbita. La brecha quedó abierta y Europa Occidental se reconstruía con dólares, mientras Europa Oriental quedaba atrapada en el modelo soviético. El Plan Marshall no solo levantó ciudades, también selló la división de Europa en dos mundos irreconciliables. El año 1947 marcó otro punto de quiebre. Mientras el Plan Marshall reconstruía Europa, la Casa Blanca formalizó su estrategia, la doctrina Truman. El presidente Harry Truman declaró ante el Congreso que Estados Unidos debía apoyar a los pueblos libres que resisten intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones externas. En palabras simples, donde hubiera amenaza comunista, Estados Unidos intervendría. La doctrina Truman se inspiraba en dos casos concretos, Grecia y Turquía, pero se extendía a todo el mundo. Era el inicio oficial de la política de contención diseñada por el diplomático George Kennan, cuyo objetivo era frenar el comunismo en cada frente posible, evitando su expansión sin necesidad de una guerra directa contra la URSS. Para los estadounidenses, se trataba de un compromiso moral y estratégico. Para los soviéticos, era una declaración de hostilidad abierta. Stalin interpretó el discurso de Truman como una confirmación de que el capitalismo buscaba acercar a la URSS en todos los frentes. Con esta doctrina, la Guerra Fría adquirió un carácter global. Desde Europa hasta Asia, y más allá, cualquier conflicto local podía transformarse en un episodio de la lucha este-oeste. El mundo ya no sería el mismo. En 1949, las tensiones en Europa alcanzaban un punto crítico. El bloqueo de Berlín, la presión soviética sobre Grecia y Turquía, y el temor a nuevas insurrecciones comunistas convencieron a los países occidentales de que necesitaban algo más que ayuda económica. Necesitaban un pacto militar. Así nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, firmada en Washington por Estados Unidos, Canadá y 10 naciones europeas, incluyendo Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Noruega. Su objetivo era claro: si uno de sus miembros era atacado, todos responderían. Para muchos europeos, la OTAN era una garantía de seguridad frente al poder soviético. Para Washington, significaba comprometerse de manera permanente con la defensa de Europa, un paso inédito en la historia del país que siempre había evitado alianzas militares permanentes. La propaganda soviética respondió de inmediato: la OTAN no era un pacto de defensa, decían, sino un instrumento del imperialismo estadounidense para rodear y destruir a la URSS. Moscú intensificó su control sobre Europa del Este, consolidando regímenes comunistas leales y reprimiendo cualquier oposición. La creación de la OTAN convirtió la división de Europa en una alianza militar formal. A partir de entonces, la Guerra Fría ya no era solo un choque ideológico, también era un enfrentamiento de ejércitos preparados para un conflicto global. La respuesta soviética al Plan Marshall no se hizo esperar. En 1949, el mismo año en que se fundaba la OTAN, Moscú estableció el Consejo de Ayuda Mutua Económica Comecon. El Comecon era presentado como un mecanismo de cooperación entre los países socialistas, la URSS, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Su misión era coordinar planes de desarrollo, compartir recursos y evitar la dependencia de Occidente. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en un sistema que reforzaba la hegemonía soviética sobre Europa del Este.
A través del Comecon, Moscú aseguraba el acceso a materias primas y mercados cautivos. Por ejemplo, Checoslovaquia debía entregar maquinaria a cambio de petróleo soviético, mientras que Hungría enviaba alimentos a cambio de carbón. La cooperación tenía un claro desequilibrio. Todos servían a los intereses de la URSS. El Comecon no solo fue un bloque económico, también fue un instrumento ideológico. Mostraba al mundo que existía una alternativa socialista frente al capitalismo de la OTAN y el Plan Marshall. De esta manera, en 1949, el mundo quedó dividido en dos sistemas claramente opuestos, la OTAN y el Comecon, el occidente capitalista frente al oriente comunista. En junio de 1948, el enfrentamiento entre soviéticos y occidentales alcanzó un punto crítico. Los aliados habían decidido unificar sus sectores en Berlín y lanzar una nueva moneda, el Deutsche Mark, como símbolo de recuperación económica. Para Stalin, esto era una amenaza directa. Un Berlín occidental próspero dentro de la zona soviética podía socavar su control sobre Alemania del Este. La reacción fue inmediata. En la madrugada del 24 de junio, las tropas soviéticas cerraron todas las carreteras, vías férreas y canales que conectaban Berlín Occidental con Alemania Occidental. La ciudad, con más de 2 millones de habitantes, quedó aislada en medio del territorio controlado por la URSS. La situación era desesperante. Sin suministros, Berlín Occidental enfrentaba hambre, apagones y la posibilidad de caer bajo el dominio soviético. Los líderes occidentales tenían dos opciones: retirar sus fuerzas y dejar a Stalin como vencedor, o desafiar el bloqueo. Lejos de ceder, Estados Unidos y Reino Unido respondieron con una medida audaz: abastecer a toda la ciudad por aire. Comenzaba así el puente aéreo de Berlín, una de las operaciones más extraordinarias de la Guerra Fría. Con Berlín aislado, comenzó una de las operaciones logísticas más impresionantes de la historia. El 26 de junio de 1948, aviones estadounidenses y británicos comenzaron a volar sin descanso para abastecer a los habitantes de Berlín Occidental. Cada día cientos de aviones E-47 y Cessna S-54 aterrizaban en los aeropuertos de Tempelhof y Gatow, cargados de alimentos, medicinas y carbón. Para diciembre de 1948, aviones E-50, 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 Los berlineses los llamaban los pájaros de la Rosinenbomber, aviones de pasas, porque algunos pilotos lanzaban dulces y chocolatinas atadas a pequeños paracaídas para los niños. El más famoso fue el piloto estadounidense Gail Halvorsen, conocido como el tío Wiggly Wings, que conmovió a toda la ciudad con sus gestos humanitarios. Durante 11 meses, el puente aéreo mantuvo con vida a Berlín Occidental. Stalin esperaba que los occidentales se rindieran, pero ocurrió lo contrario. El bloqueo fortaleció la unidad entre E.U., Reino Unido y Francia. Finalmente, el 12 de mayo de 1949, Stalin escuanteva dores comenteva la secuante el voz de la siste talasiste 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 talasicuante la siste talasiste 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 talasiste. El puente aéreo no solo fue una victoria logística, sino también simbólica. Mostró que Occidente no abandonaría Berlín y que el comunismo no se impondría sin resistencia. Tras la crisis del bloqueo de Berlín, los países occidentales comprendieron que la división de Europa no era temporal,
sino un enfrentamiento que requería defensa permanente. La OTAN, fundada en 1949, dejó de ser solo un pacto formal, se convirtió en un escudo militar consolidado frente a la URSS. Se establecieron bases permanentes en Alemania Occidental, se entrenaron tropas conjuntas y se desarrollaron estrategias defensivas para cualquier agresión soviética. Estados Unidos desplegó miles de soldados en Europa, rompiendo la tradición de no intervención militar permanente fuera de sus fronteras. Además, la OTAN incorporó un sistema de inteligencia compartida, donde cada país aportaba información estratégica sobre movimientos militares del este. El objetivo era claro: cualquier ataque a un miembro sería considerado un ataque a todos. Para Moscú, la OTAN simbolizaba el cerco occidental. Stalin intensificó la militarización de Europa del Este y planificó estrategias defensivas y ofensivas, incluyendo el desarrollo acelerado de su arsenal nuclear. La confrontación ya no era solo política o económica, era militar, y la OTAN representaba la garantía occidental de resistencia. Este capítulo marca el momento en que la Guerra Fría dejó de ser una amenaza latente y se transformó en un conflicto estructurado, con alianzas, armas y fronteras claramente definidas. El 29 de agosto de 1949, la URSS sorprendió al mundo, detonó su primera bomba atómica, apenas 4 años después de que Estados Unidos lanzara Hiroshima y Nagasaki. Este evento cambió el equilibrio global y consolidó la Guerra Fría como un enfrentamiento nuclear. Hasta entonces, Estados Unidos tenía el monopolio de la bomba. La noticia causó alarma en Washington y en la OTAN. La guerra total ya no era un riesgo unilateral. La capacidad de destrucción mutua instantánea obligó a ambos bloques a repensar sus estrategias. Para Stalin, la bomba era una victoria política y estratégica. Confirmaba que la URSS no podía ser intimidada y que el Este tenía poder de disuasión. Para Truman y los líderes occidentales significaba que cualquier conflicto directo debía evitarse. La guerra nuclear no era una opción. La detonación de la bomba soviética dio inicio a la carrera armamentista nuclear, donde cada bloque buscaba superar al otro, desarrollando armas más potentes y misiles de largo alcance. La amenaza nuclear se convirtió en un fantasma constante, condicionando todas las decisiones políticas, militares y diplomáticas durante la Guerra Fría. Este capítulo muestra cómo el miedo a la destrucción mutua controló el comportamiento de superpotencias y obligó a la Guerra Fría a mantenerse, en gran medida, en modo de tensión controlada. Mientras Europa se dividía en bloques, Asia también cambiaba de rumbo. Tras décadas de guerra civil y ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, China estaba al borde del colapso. Entre 1946 y 1949, la lucha entre el Partido Nacionalista Kuomintang y el Partido Comunista Chino (PCC) se intensificó. El líder comunista Mao Zedong, apoyado por campesinos y trabajadores, aprovechó la debilidad del gobierno de Chiang Kai-shek y consolidó su control sobre el país. En octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular China, sellando la victoria comunista. Este acontecimiento alteró el equilibrio global. Por primera vez, un país de gran población y recursos se unía al bloque comunista, alineándose con la URSS. Estados Unidos, que había apoyado al Kuomintang, se enfrentaba ahora a un gigante oriental que adoptaba una ideología contraria al capitalismo. La victoria de Mao mostró que la Guerra Fría no era solo un conflicto europeo, sino un enfrentamiento global que podía extenderse a Asia y otras regiones. El mundo ya no estaba dividido solo entre Estados Unidos y la URSS. Un nuevo jugador comunista de peso entraba en el tablero. En 1950, la Guerra Fría se convirtió en un conflicto armado directo en la península coreana. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido dividida en norte comunista y sur capitalista.
con la línea del paralelo 38 como frontera provisional. El 25 de junio de 1950, tropas norcoreanas cruzaron el paralelo e invadieron el sur, iniciando la Guerra de Corea. Estados Unidos, bajo la bandera de las Naciones Unidas, respondió enviando tropas para defender al sur, mientras China apoyaba al norte con millones de soldados y recursos. El conflicto se caracterizó por movimientos de ida y vuelta. Inicialmente, Corea del Norte avanzó rápidamente, luego las fuerzas de la ONU contraatacaron y llegaron hasta la frontera con China, provocando la intervención masiva china. La guerra se convirtió en un enfrentamiento brutal, con ciudades devastadas, millones de refugiados y enormes bajas militares y civiles. La Guerra de Corea consolidó la política de contención de Estados Unidos y demostró que la Guerra Fría podía convertirse en un conflicto caliente sin llegar a la confrontación nuclear. Aunque terminó en un armisticio en 1953 la península permaneció dividida, y la tensión entre ambos bloques se intensificó durante décadas. Tras la detonación de la primera bomba soviética en 1949, la Guerra Fría entró en una fase crítica de armamentos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comprendieron que el equilibrio de poder dependía de la capacidad nuclear. Quien tuviera más armas estratégicas tendría ventaja en la negociación global. Durante los años 50, ambos bloques aceleraron la producción de bombas atómicas y termonucleares, desarrollando misiles de largo alcance capaces de alcanzar cualquier ciudad enemiga. La amenaza no era solo hipotética, la posibilidad de una destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, condicionaba todas las decisiones políticas y militares. Cada demostración nuclear se convirtió en un mensaje político. Estados Unidos probaba bombas más poderosas en el Pacífico, mientras la URSS se replicaba con explosiones aún más grandes en su territorio. El miedo colectivo comenzó a permear la vida cotidiana. Ejercicios de evacuación, refugios antinucleares y propaganda sobre la amenaza del enemigo se convirtieron en rutina. La carrera armamentista no solo era tecnológica, era psicológica. Mostrar capacidad destructiva equivalía a disuadir al adversario sin necesidad de iniciar una guerra directa. Así, la Guerra Fría se volvió una confrontación de poder, ciencia y miedo constante. Mientras se multiplicaban las armas nucleares, la información se convirtió en la segunda gran arma de la Guerra Fría. La inteligencia y el espionaje adquirieron un papel central. Estados Unidos creó la CIA, mientras la Unión Soviética consolidó la KGB. Espías, informantes y agentes dobles operaban en todo el mundo. Cada movimiento militar, cada desarrollo tecnológico y cada negociación diplomática estaba rodeada de secretismo. La obtención de información sobre los planes del adversario podía significar ventaja estratégica y salvar vidas, o garantizar la supervivencia de un bloque entero. Uno de los casos más famosos fue el de los espías soviéticos infiltrados en el proyecto Manhattan, que permitieron a Moscú desarrollar su bomba más rápido de lo esperado. Por otro lado, la CIA llevó a cabo operaciones encubiertas para influir en elecciones, derrocar gobiernos comunistas y proteger intereses occidentales. El espionaje no solo afectaba a líderes y ejércitos, civiles eran vigilados, se realizaban escuchas y se infiltraban agentes en universidades y empresas. La Guerra Fría se libraba también en la sombra, donde un paso en falso podía cambiar el rumbo de la historia. Este capítulo muestra que más allá de las armas, la información y la habilidad para manipularla se convirtieron en un campo crucial de confrontación global. Mientras la Guerra Fría se consolidaba en Europa y Asia, Vietnam se convirtió en un escenario crucial de la confrontación ideológica. Tras la derrota japonesa en 1945, el líder nacionalista comunista Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam frente a Francia. Sin embargo, París buscaba restaurar su control colonial, lo que desató la Primera Guerra de Indochina, 1946-1954. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo en Asia,
comenzó a apoyar económicamente y militarmente a Francia. Esta intervención inicial marcó el inicio de un patrón. La Guerra Fría no se limitaba a confrontaciones directas entre superpotencias, sino que se extendía a conflictos locales que se convirtieron en proxy wars o guerras por poderes. El conflicto en Vietnam era complejo. Mientras Ho Chi Minh y el Viet Minh luchaban por la independencia, la población civil estaba atrapada en medio de bombardeos, desplazamientos y hambrunas. La tensión crecía, y la influencia soviética y china reforzaba la capacidad militar de los comunistas, mientras Estados Unidos preparaba asistencia estratégica a los franceses. Vietnam mostró que la Guerra Fría no se limitaba a Europa. La confrontación ideológica podía transformar cualquier conflicto local en un enfrentamiento global con implicaciones políticas y militares. Después del puente aéreo de 1948, 1948, Berlín se convirtió en un símbolo permanente de la Guerra Fría. Para 1958, la República Democrática Alemana, RDA y la Unión Soviética enfrentaban un problema crítico: la fuga masiva de ciudadanos hacia Berlín Occidental, debilitando la economía y el prestigio del régimen comunista. En noviembre de 1958, Khrushchev presentó un ultimátum: Berlín Occidental debía ser neutralizada, o la Unión Soviética cerraría los accesos y consolidaría la frontera. La respuesta estadounidense fue firme. Estados Unidos, Reino Unido y Francia se comprometieron a defender Berlín Occidental, pero evitando un conflicto armado directo. Durante los siguientes años, la tensión creció. Millones de alemanes del este cruzaban el muro invisible hacia el oeste, llevando consigo habilidades, conocimientos y esperanza. Para frenar esta migración, la RDA construyó finalmente el muro de Berlín en agosto de 1961, sellando la frontera de manera física. El muro simbolizó la división del mundo. Berlín Occidental se convirtió en un enclave de libertad dentro del bloque comunista, mientras el este mostraba la represión y control de Moscú. La crisis consolidó la RDA como Estado comunista y mostró que la confrontación ideológica podía manifestarse en la vida diaria de millones de personas. En octubre de 1962, el mundo se paralizó ante lo que sería el momento más peligroso de la Guerra Fría: la crisis de los misiles en Cuba. Tras la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro estableció un gobierno comunista aliado de la Unión Soviética. Estados Unidos, temiendo la expansión comunista en su patio trasero, intentó aislar y derrocar al régimen. Stalin y Khrushchev decidieron instalar misiles nucleares en Cuba, capaces de alcanzar cualquier ciudad de Estados Unidos en minutos. La inteligencia estadounidense descubrió la operación y de inmediato, el presidente John F. Kennedy enfrentó una decisión crítica: atacar militarmente o negociar. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear. La tensión era palpable. Aviones y barcos estadounidenses rodeaban la isla, mientras la URSS reforzaba sus posiciones. Finalmente, gracias a negociaciones secretas, se llegó a un acuerdo. La URSS retiraría los misiles de Cuba, y EE.U prometía no invadir la isla, además de retirar misiles de Turquía de manera confidencial. La crisis demostró el poder de la disuasión nuclear y la necesidad de comunicación directa entre superpotencias. Fue un recordatorio de que, aunque los bloques estaban enfrentados, un conflicto directo podría significar destrucción mutua asegurada. A medida que la Guerra Fría avanzaba, Winston Churchill acuñó el término telón de acero para describir la separación entre Europa occidental y oriental. En los años 50 y 60, esta división se volvió física y simbólica. Europa se encontraba dividida entre democracia capitalista y dictadura comunista. Los países del este estaban sometidos a regímenes controlados por Moscú, con censura, vigilancia y economías centralizadas. Por el contrario,
Europa Occidental se reconstruía bajo el Plan Marshall, prosperaba económicamente y se organizaba militarmente a través de la OTAN. El telón de acero no solo era político, también era social y cultural. Familias separadas, restricciones de viaje, propaganda constante y miedo al espionaje marcaron la vida diaria. Para los líderes occidentales, la división era un recordatorio de la amenaza comunista. Para los soviéticos, una garantía de seguridad y control sobre su esfera de influencia. El concepto del telón de acero consolidó la Guerra Fría como un conflicto de largo plazo, donde la confrontación no necesariamente implicaba combates directos, pero afectaba a millones de personas en Europa y más allá. En la madrugada del 13 de agosto de 1961 la República Democrática Alemana RDA inició la construcción de lo que se convertiría en el Muro de Berlín, un gigantesco símbolo de la Guerra Fría. La RDA, respaldada por Moscú, buscaba detener la migración masiva de ciudadanos hacia Berlín Occidental, que debilitaba su economía y desafiaba la legitimidad del régimen comunista. Durante años, miles de personas habían cruzado libremente al oeste, llevándose conocimientos, habilidades y capital humano. Esto era insostenible para el gobierno del este. La construcción del muro no solo bloqueó físicamente el paso, sino que también representó un mensaje de fuerza. El comunismo debía consolidarse sin posibilidad de escape. La noticia generó conmoción en el mundo occidental. Familias separadas de un día para otro, ciudadanos sorprendidos mientras intentaban cruzar, y un ejército del este desplegado con rapidez. Berlín Occidental se convirtió en un enclave de libertad, mientras el este quedaba cerrado y vigilado de manera estricta. El muro de Berlín no fue solo una barrera de concreto y alambre, fue un recordatorio diario de la división del mundo y del impacto humano de la Guerra Fría. Durante décadas, su existencia condicionó la política, la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Pocos meses después de iniciada la construcción del muro, la crisis de Berlín de 1960 elevó la Guerra Fría al límite. El mundo temía un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que podría escalar a un conflicto nuclear. El presidente estadounidense John F. Kennedy envió tropas y tanques a Berlín Occidental, reforzando la defensa sin provocar un ataque directo. Khrushchev, por su parte, endureció la postura soviética y exigió que Occidente reconociera la soberanía de la RDA sobre Berlín Oriental. Durante semanas, la tensión creció. Tropas estadounidenses y soviéticas se observaron cara a cara en puestos fronterizos, mientras la población de Berlín vivía con miedo constante. La crisis terminó con un equilibrio precario. El muro permaneció, Berlín Occidental se mantuvo libre, y ambos bloques evitaron el conflicto directo, pero la amenaza nuclear era palpable. Este episodio consolidó Berlín como símbolo de la Guerra Fría, un lugar donde la confrontación ideológica se manifestaba físicamente, recordando al mundo entero la fragilidad de la paz global y la capacidad destructiva de las superpotencias. A comienzos de los años 60, la Guerra Fría se trasladó al espacio. La carrera espacial se convirtió en un símbolo de superioridad tecnológica, ideológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La conquista del cosmos representaba prestigio global y la posibilidad de desarrollar tecnologías militares avanzadas, incluidos misiles intercontinentales. El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó el Sputnik 1 lanzó el primer satélite artificial de la historia. El mundo occidental quedó sorprendido. El bloque comunista había tomado la delantera en tecnología espacial. Estados Unidos reaccionó creando la NASA en 1958 y lanzando su propio programa espacial con el objetivo de recuperar prestigio y seguridad estratégica. Cada lanzamiento se convirtió en un acto de propaganda y competencia. Los soviéticos enviaban animales y cosmonautas al espacio, mientras E.U. desarrollaba misiones Gemini y Apolo,
culminando con la llegada del hombre a la Luna en 1969. La carrera espacial no solo era científica, reflejaba el enfrentamiento ideológico y la tensión global de la Guerra Fría. Además, la tecnología espacial tenía aplicaciones militares directas, misiles balísticos intercontinentales, satélites de reconocimiento y comunicaciones estratégicas. La carrera espacial combinaba ciencia, propaganda y disuasión, haciendo que cada logro en el espacio representara una victoria simbólica para el bloque correspondiente. Durante 1962, Berlín volvió a ser un foco de tensión entre las superpotencias. Mientras la crisis de los misiles cubanos se desarrollaba al otro lado del Atlántico, la confrontación en Berlín mantenía a Europa en alerta. La URSS insistía en consolidar la RDA y obtener reconocimiento internacional, mientras Estados Unidos reafirmaba su compromiso de defender Berlín Occidental. La situación alcanzó un punto crítico cuando tropas soviéticas y estadounidenses realizaron maniobras militares y ejercicios de despliegue masivo alrededor de la ciudad. Los líderes de ambos bloques sabían que cualquier error podía desencadenar un conflicto nuclear, por lo que la comunicación y el equilibrio eran esenciales. Los ciudadanos de Berlín vivían con miedo constante. Cada maniobra militar generaba rumores de invasión, alertas civiles y la sensación de que la Guerra Fría podía convertirse en caliente en cualquier momento. La vigilancia, el espionaje y la propaganda se intensificaron, reflejando la fragilidad del mundo frente a la capacidad destructiva de ambos bloques. Finalmente, se logró un equilibrio precario. La URSS no atacó, la RDA consolidó su control del este, y Berlín Occidental permaneció libre. La crisis mostró que la Guerra Fría no solo se libraba con armas y misiles, sino también con diplomacia, inteligencia y control psicológico. A comienzos de los años 60, la división de Alemania se consolidó con la creación de dos estados distintos: la República Federal de Alemania RFA en el oeste y la República Democrática Alemana RDA en el este. La RFA, aliada de Occidente, adoptó un sistema democrático y economía de mercado, mientras la RDA se mantuvo bajo control comunista y planificación centralizada. La creación de ambos estados no solo formalizó la división política, sino también la frontera ideológica y militar en Europa. Berlín Occidental se convirtió en un símbolo de libertad y prosperidad, mientras Berlín Oriental reflejaba el control, la vigilancia y la represión. La RFA, beneficiada por el Plan Marshall, experimentó un rápido crecimiento económico y social, con infraestructuras modernas y expansión industrial. Por el contrario, la RDA enfrentó dificultades económicas, emigración masiva de población calificada y dependencia del apoyo soviético. Esta situación consolidó la Guerra Fría en el corazón de Europa. Alemania se convirtió en el escenario principal de la confrontación indirecta, donde Occidente demostraba éxito económico y político, y el Este aseguraba su control y disciplina sobre los países satélites. Tras la Primera Guerra de Indochina y la victoria de Ho Chi Minh, Estados Unidos comenzó a involucrarse directamente en el conflicto vietnamita. Temiendo la expansión del comunismo en Asia, Washington inició asesorías militares y envío de tropas para apoyar al gobierno del sur, liderado por Ngo Dinh Diem. La intervención estadounidense marcó el inicio de un conflicto que se prolongaría décadas. La Guerra de Vietnam se convirtió en el primer enfrentamiento caliente directo de Estados Unidos contra un gobierno comunista, aunque de manera indirecta, a través de apoyo militar, armas y estrategias de guerra moderna. El conflicto transformó la vida de millones de vietnamitas, aldeas devastadas, refugiados desplazados, bombardeos y enfrentamientos continuos. Además, el conflicto mostró que la Guerra Fría podía trasladarse a cualquier continente, convirtiendo a Asia en un escenario clave, donde se enfrentaban ideologías opuestas con consecuencias humanas directas. La Guerra de Vietnam también sirvió como laboratorio de estrategias de contrainsurgencia, inteligencia y propaganda, donde cada bloque probaba métodos para consolidar su influencia y derrotar al adversario, reforzando la dinámica de confrontación global. En octubre de 1962,
La Guerra Fría alcanzó su punto más peligroso, la crisis de los misiles en Cuba. Tras la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro estableció un régimen comunista cercano a Moscú, lo que alarmó a Estados Unidos. En respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, capaces de alcanzar cualquier ciudad estadounidense en minutos. Cuando la inteligencia estadounidense detectó los silos de misiles, el presidente John F. Kennedy se enfrentó a la difícil decisión de atacar militarmente o negociar. La tensión global se intensificó durante 13 días críticos. El mundo vivió al borde de un conflicto nuclear total. Finalmente, se alcanzó un acuerdo diplomático. La URSS retiraría sus misiles de Cuba, mientras Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla y retiraba en secreto sus misiles de Turquía. La crisis demostró que la disuasión nuclear y la diplomacia podían evitar un desastre mundial, y que la Guerra Fría no era solo militar, sino psicológica y estratégica. Después de la crisis de los misiles, la carrera nuclear se intensificó. Tanto Estados Unidos como la URSS comprendieron que la guerra directa podía significar la destrucción mutua asegurada obligando a ambas potencias a adoptar estrategias de contención y disuasión. Se desarrollaron nuevas generaciones de misiles intercontinentales, ICBM, submarinos nucleares y armas más poderosas. Cada prueba nuclear se convirtió en un acto de demostración política, científica y militar. La amenaza no era hipotética. Ejercicios, simulacros y propaganda mantenían a la población mundial bajo constante alerta. Además, la escalada nuclear no se limitó a la tecnología, involucró diplomacia secreta, espionaje y control de información. Ambas superpotencias buscaban superar al rival sin desencadenar un conflicto directo, reforzando alianzas estratégicas y consolidando bloques militares y económicos. La tensión nuclear se convirtió en una constante de la Guerra Fría. Cualquier error podía ser catastrófico, y el mundo aprendió que la paz dependía del equilibrio de terror, la inteligencia estratégica y la prudencia de los líderes. Este capítulo marca la era en que la Guerra Fría dejó de ser un conflicto regional y se convirtió en un enfrentamiento global con la humanidad como escenario principal. A mediados de los años 60, la Guerra de Vietnam pasó de ser un conflicto de apoyo y asesoría a un enfrentamiento directo para Estados Unidos. Bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, Washington envió tropas de combate regulares, fortaleció la logística militar y coordinó operaciones conjuntas con el ejército de Vietnam del Sur. El conflicto se convirtió en un ejemplo de guerra de guerrillas y tecnología militar moderna. El Vietcong utilizaba tácticas de emboscada, túneles subterráneos y conocimiento del terreno, mientras Estados Unidos implementaba bombardeos aéreos masivos, helicópteros de transporte y apoyo logístico avanzado. Millones de civiles vietnamitas quedaron atrapados en zonas de conflicto, enfrentando desplazamientos, destrucción de aldeas y crisis humanitarias. La Guerra de Vietnam mostró que la Guerra Fría ya no se limitaba a Europa o Asia Central, sino que podía manifestarse en conflictos locales con repercusiones ideológicas globales. La escalada estadounidense también generó protestas internas. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar la intervención y el costo humano de la confrontación, marcando un antes y después en la percepción de la Guerra Fría en la opinión pública mundial. El 20 de julio de 1969, los Estados Unidos alcanzó un hito histórico en la carrera espacial. El astronauta Neil Armstrong pisó la Luna, consolidando la supremacía tecnológica y simbólica frente a la Unión Soviética. Esta hazaña fue mucho más que un logro científico, representó una victoria ideológica para el bloque occidental, demostrando su capacidad de innovación y liderazgo global. La carrera espacial había comenzado en 1957 con el Sputnik y alcanzó su punto culminante con misiones tripuladas Apolo. Cada lanzamiento, cada misión y cada transmisión televisiva reflejaba no solo un avance tecnológico,
sino también una competencia directa entre superpotencias en ciencia, propaganda y prestigio internacional. El alunizaje también tuvo repercusiones estratégicas. Las tecnologías desarrolladas para la exploración espacial permitieron avances en misiles intercontinentales, comunicaciones satelitales y vigilancia global, reforzando la capacidad militar indirecta de Estados Unidos. El mundo observó con asombro cómo la exploración espacial se convirtió en un campo simbólico de la Guerra Fría, donde los logros científicos se mezclaban con el orgullo nacional y la confrontación ideológica. La llegada del hombre a la Luna demostró que la Guerra Fría no solo se luchaba en la Tierra, los mares o la política, sino también en el espacio como nuevo territorio de poder y competencia global. A finales de los años 60, el sudeste asiático se convirtió en un punto crítico de la Guerra Fría. Tras la intervención estadounidense en Vietnam, otros países de la región comenzaron a verse envueltos en conflictos ideológicos y militares, muchos influenciados por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El conflicto en Vietnam mostró que la Guerra Fría ya no era solo europea. Cualquier país podía transformarse en un campo de batalla indirecto. Estados Unidos apoyaba gobiernos anticomunistas con tropas, armas y asistencia logística, mientras que la URSS y China respaldaban movimientos revolucionarios y comunistas locales. La crisis afectó a millones de civiles, desplazamientos masivos, destrucción de aldeas y crisis humanitarias se convirtieron en parte de la vida cotidiana. El sudeste asiático también sirvió como laboratorio de tácticas de guerra moderna, donde el enfrentamiento entre guerrilla y ejército regular mostraba la complejidad de los conflictos indirectos de la Guerra Fría. Esta etapa consolidó la idea de que la confrontación global podía manifestarse en guerras regionales, en las que las superpotencias competían por influencia ideológica, recursos y prestigio, sin llegar a un enfrentamiento nuclear directo. La Guerra Fría se consolidó definitivamente con la formación y expansión de alianzas militares. La OTAN, creada en 1949, unía a Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental, bajo un compromiso de defensa mutua. Por su parte, la URSS respondió con el Pacto de Varsovia en 1955, consolidando a los países del Este en un bloque militar y político bajo el control soviético. Estas alianzas institucionalizaron la división del mundo. Cualquier conflicto local podía convertirse en un enfrentamiento global, debido a los compromisos de defensa mutua y la influencia ideológica de cada bloque. La OTAN fortaleció la seguridad de Europa Occidental, promovió cooperación militar y coordinación estratégica, mientras que el Pacto de Varsovia garantizó el control soviético sobre los países satélites y disuadió a Occidente de intervenir directamente. La existencia de estos bloques permitió la contención de conflictos directos, obligando a las superpotencias a enfrentarse principalmente mediante guerras indirectas, espionaje, carrera armamentista y propaganda. Europa se convirtió en el epicentro de la confrontación ideológica, mientras que el resto del mundo servía como terreno de pruebas para la influencia global de Estados Unidos y la URSS. En enero de 1968, la ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión en la guerra de Vietnam. El Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron ataques coordinados contra ciudades y bases estadounidenses y del sur, sorprendiendo al mundo por la magnitud de la operación. Militarmente, los ataques fueron contenidos por Estados Unidos y Vietnam del Sur, pero su impacto psicológico y mediático fue enorme. Las imágenes de combates urbanos, destrucción y víctimas civiles mostraron que la guerra no estaba bajo control, generando un fuerte cuestionamiento dentro y fuera de Estados Unidos sobre la estrategia y la justificación del conflicto. La ofensiva reveló que la guerra de Vietnam no era solo un conflicto local, sino un espejo de la Guerra Fría. Cada batalla influía en la política global, la opinión pública y la percepción de la fuerza de las superpotencias. Mientras Estados Unidos luchaba por mantener su prestigio, la Unión Soviética y China seguían suministrando recursos y apoyo a los comunistas, consolidando su influencia en la región.
Este episodio mostró que la confrontación ideológica podía prolongarse décadas y que la guerra indirecta podía tener efectos profundos en la política interna y en la percepción internacional de las superpotencias. Después de la crisis de los misiles y la consolidación de bloques militares, la amenaza nuclear se convirtió en una presencia constante en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían arsenales nucleares capaces de destruir el mundo varias veces, creando un equilibrio de terror conocido como MAD, mutua destrucción asegurada. Los años posteriores a la crisis cubana estuvieron marcados por simulacros, pruebas de misiles intercontinentales, desarrollo de submarinos nucleares y vigilancia satelital. Cada prueba era una advertencia al adversario y un recordatorio a la población mundial de que un error podía desencadenar un conflicto catastrófico. La diplomacia se volvió crucial. Los líderes de ambos bloques comprendieron que la confrontación directa podía significar la extinción, por lo que se apostó por negociaciones secretas, tratados de control de armamentos y comunicación directa. La Guerra Fría no se limitaba a enfrentamientos militares, era también psicológica, política y estratégica. Este periodo consolidó la percepción de que la paz dependía del equilibrio y la prudencia de las superpotencias. La humanidad vivía bajo una amenaza constante, donde la supervivencia global estaba condicionada por decisiones políticas y militares tomadas a miles de kilómetros de distancia. Al final de la década de 1960, el mundo estaba profundamente marcado por la Guerra Fría. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética habían dejado un legado de bloques enfrentados, conflictos indirectos y miedo constante a la destrucción nuclear. Europa permanecía dividida por el telón de acero. Alemania existía como RFA y RDA, y Vietnam y el sudeste asiático mostraban cómo la confrontación ideológica podía transformarse en guerra local con repercusiones globales. El desarrollo nuclear, la carrera espacial y la consolidación de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia reforzaron la idea de que la supervivencia del mundo dependía de la prudencia y el equilibrio entre superpotencias. Las vidas de millones de personas estaban condicionadas por decisiones políticas y militares tomadas a miles de kilómetros de distancia, convirtiendo la Guerra Fría en un conflicto global tanto visible como invisible. Aunque los enfrentamientos directos se evitaron en la mayoría de los casos, la Guerra Fría dejó cicatrices en la política, la sociedad y la cultura de cada país involucrado. La confrontación no era solo militar, era ideológica, tecnológica, económica y psicológica. Este capítulo final resalta cómo las acciones de líderes, soldados y ciudadanos moldearon un mundo donde la paz coexistía con la amenaza constante de la guerra, y cómo esas lecciones siguen siendo relevantes hoy. El mundo había aprendido que la libertad, la seguridad y la estabilidad eran frágiles y que cada elección política podía alterar el destino de naciones enteras. La Guerra Fría inicial no terminó con un conflicto abierto, pero dejó un mensaje claro: la cooperación, la prudencia y la humanidad son las verdaderas armas para sobrevivir en tiempos de tensión global. Hemos recorrido juntos los años que definieron el comienzo de la Guerra Fría, un periodo donde la humanidad vivió bajo la sombra del conflicto nuclear, la división ideológica y la confrontación global. Cada capítulo que exploramos revela decisiones que cambiaron el destino de naciones, ciudades y familias enteras, desde Berlín hasta Vietnam, desde la Luna hasta los silos nucleares. El mundo aprendió que la paz no es un estado garantizado, sino una conquista diaria, que requiere prudencia, valor y colaboración. Hoy, mientras miramos atrás, podemos entender que la Guerra Fría no solo fue un enfrentamiento entre superpotencias, fue una lección sobre el poder, la responsabilidad y la fragilidad de la humanidad. Nos recuerda que cada acción, cada palabra y cada elección pueden moldear el curso de la historia. Y aunque el telón de acero eventualmente cayó, las enseñanzas de esos años siguen resonando. La libertad debe protegerse, la paz debe cultivarse, y la cooperación internacional es más valiosa que cualquier arma. Si algo debemos llevarnos de esta historia,
es que la fuerza más poderosa no está en los misiles ni en los tanques, sino en nuestra capacidad de aprender del pasado y construir un futuro donde el miedo no dicte nuestras decisiones.